Amado, vamos a dar inicio hoy a la enseñanza y vamos a tener como base el versículo que está en Génesis 1, 26, 27. Génesis 1, 26, 27. Y dice así la palabra que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Amado, este versículo está hablando de cuando la creación, de cuando empezó todo, al principio. Y el contexto que aquí se ve es que la imagen de Dios, oiga bien, cuando habla de la imagen de Dios, se refiere a los atributos internos y espirituales que Dios otorgó al ser humano, como la capacidad de razonar, amar y tener voluntad. Ahora, la semejanza implica reflejar el carácter y la conducta de Dios, es decir, vivir conforme a sus principios y valores. La imagen se relaciona con nuestra esencia y potencial como seres creados por Dios. La semejanza es el proceso de ser transformados para actuar y pensar como Él. Amén. Entonces, aquí habla también que hay unos atributos que son similares entre Dios y el hombre. Entonces, el hombre y Dios, según la Biblia, se encuentra la capacidad de razonar, de amar, de creer y tomar decisiones. Entonces, estos atributos permiten al ser humano pensar de manera lógica, mostrar compasión, desarrollar creatividad y ejercer libre albedrío, reflejando así la imagen de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, preguntamos para ir creando la plataforma. ¿Usted ya conoce los atributos similares entre el hombre y Dios? ¿Verdad? Lo hemos compartido. ¿Usted conoce los atributos que son exclusivamente de Dios? ¿O usted no conoce ningún atributo de su creador, pero sí sabe todas las artimañas de su enemigo, Satanás? ¿La conoce toda? Entonces, se le hace difícil recordar, memorizar y conocer los atributos de Dios, Padre Creador, pero está pendiente de todas las artimañas del enemigo. Entonces, creo que tenemos que cambiar el orden de las cosas. Y el tema para hoy que quiero compartirles, lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Qué pasó al principio? El Señor creó todo, empezó a creó el ser humano, puso la cosa en orden. Hubo un principio, hubo un orden. Entonces, si nosotros ya conocemos y sabemos lo que Dios depositó en nosotros, ¿cómo nosotros desconocemos lo que es el principio, la atribución, el atributo de Dios, que fue nuestro creador, que es el que nos va a sostener, que es el que nos va a guiar? Que si estamos ahora mismo en este momento escuchando esta enseñanza, es porque Él nos ha dado vida. Entonces, hay unos atributos que nosotros no nos percatamos que son de Dios. Y lo que nos hace a nosotros es desconocer esos atributos, es vivir como vivimos, con aflicciones, vivir con tormentos, porque no conocemos los atributos de aquel que nos creó. Conocemos más cosas del mundo que del que nos creó.
Y si nosotros vamos a vivir, vamos a permanecer para llegar y caminar a la vida eterna, debemos primero conocer y entender los atributos de Dios. Porque es Él que nos guía, es Él que nos cuida. Entonces, es necesario, ¿verdad? Necesario. Los atributos de Dios son cualidades y características que definen, oigan bien, su naturaleza y lo distingue de toda la creación. Muchas de las cosas que nos pasan cada día, pensamientos malos, tentaciones, sería más fácil nosotros poder procesarlas y enfrentarlas si conociéramos sus atributos, si lo conociéramos. Entonces, mi amado, déjeme decirle que esta lista de los atributos de Dios es solamente le estoy compartiendo una sugerencia, una lista, una orden. Cada atributo es indispensable y revela aspectos distintos del carácter de Dios según la Biblia. No existe, ahora bien, un número fijo de atributos, ya que algunos teólogos los agrupan de manera distinta, pero lo más hemos mencionado suelen ser entre 8 y 10 atributos. Así que se los voy a compartir para que empecemos a entender y conocer cuáles son los atributos de Dios. Y porque hay momentos que cuando nosotros estamos en aflicción, tenemos miedo porque no conocemos al Dios que nos creó. No son cosas que son solamente de Él, son cosas que la mala tiene Él y solamente Él la puede hacer. Nadie más creado puede hacer lo que Dios hace. Y a veces nosotros le damos potestad, le damos atributos al enemigo que no tiene. Entonces, pues ahí viene la aflicción a nosotros porque no conocemos la palabra, no conocemos al Creador, sino que caminamos por lo que escuchamos, por lo que dice otro. Entonces, un atributo de Dios es santidad. Esa santidad es la base de todo lo que Dios es. Santidad. Y en Isaías 6:3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Oiga, toda la tierra está llena de su gloria y Él es santo. Él es santo. Por eso dice que si Él es santo, nosotros también debemos ser santos, porque son sus atributos que están en Él. Otro de sus atributos es el amor. Dios es amor en esencia y en acción. No solamente de nombre, en esencia, de verdad. Y nosotros podemos ver en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros estamos siguiendo a un Dios que es amor, debemos reflejar el amor de Dios cada día, porque es parte de su esencia. Y esa esencia, cuando Él nos creó, está en nosotros. Pero nosotros la dejamos perder, porque el enfoque de nosotros es lo que nos dice el mundo. Y no recordamos los atributos que tiene ese creador de nosotros. Y debemos nosotros caminar en sus atributos, porque eso nos va a dar la directriz, eso nos va a guiar a nosotros. Otro de los atributos de Dios es la justicia. Todo lo que Dios hace es justo y es recto. Todo lo que hace es justo y es recto. Cualquier cosa que venga a nuestras vidas fue hecho con justicia. Aunque lo veamos como un castigo, que no es castigo, es justo. Dios es justo. Y si leemos en el Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto que camina en rectitud. Pero hay otro atributo que se nos olvida mucho, que es el que más tenemos que tener pendiente, es que Dios es omnisciencia. Dios tiene omnisciencia. Y eso quiere decir que todo lo sabe. Todo lo sabe. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Entonces, si Él es el que todo lo sabe, solamente Él lo sabe. No le atribuyan ciencia y conocimiento a quien no lo tiene. Solamente Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y a veces nos confundimos cuando nos quieren decir que esto, que el enemigo que aquel, que lo otro. ¿Cómo tú sabes que es el enemigo?
El único que sabe lo que puede pasar en nosotros es Dios. Es Dios. También Dios es omnipotencia en su atributo. Dios lo puede todo. Él lo puede todo. Y solamente Él. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que cree y el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. No hay nada más poderoso que Dios y Él está con nosotros. ¿Por qué creemos que puede haber algo por encima de Dios? Esos pensamientos no debieran llegar a nuestras mentes. No debían llegar nunca, porque Él es todopoderoso. Nadie está por encima de Dios. Por más cosas que quieran decirnos, hacernos, que el enemigo quiera hacernos creer en nosotros, nadie está por encima del poder de Dios. Nadie. Eso debiera estar presente cuando tenemos los momentos de aflicciones, de entender que el más poderoso está con nosotros, el que nos guía, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos da sabiduría. Él está de nuestra parte. Y por eso, como dice en la palabra, todo lo que Él pasó, el proceso que pasó Jesús, nos dio la victoria en la cruz, porque Él lo pudo todo, Él venció. ¿Eh? Él venció. Otro atributo que tiene Dios es omnipresencia. Dios está en toda parte. Salmo 139:7 le dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No podemos. Porque Él está en todas partes. Es el único que puede estar en todas partes. Entonces, estemos claros, en la medida que empecemos a buscar y a conocer, entender nosotros cuáles son los atributos de Dios en nuestras vidas, es lo primero que necesitamos cada día. Cada día. Si cada día nosotros pudiéramos meditar en estos atributos de Dios, estoy seguro que muchas cosas que nos llegan las vamos a desechar con facilidad. Porque nos estamos amparando en el que todo lo puede, en el que todo lo ama, en el que es santo. Y no venir un pensamiento para engañarnos jamás. Porque estamos claros a quién servimos, cuál es su atributo. Entonces lo primero es lo primero, conocer los atributos de Dios para cada uno de nosotros. Otra cosa que Dios tiene como atributo: inmutabilidad. Dios no cambia. El Dios que estaba en el antiguo, en el pasado, en el presente, ahora mismo, en este momento, es el mismo Dios. El mismo Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos. Él no va a cambiar. Nosotros somos los que cambiamos, que nos dejamos manipular con los pensamientos que nos llegan, las tentaciones que nos llegan. Y se nos va olvidando los atributos del Dios que nos creó, de aquel que nos cuida. Es importante tener conocimiento claro de los atributos de Dios. Muy importante. Ahora, Dios tiene también un atributo: eternidad. Dios no tiene principio ni tiene fin. Salmo 92. Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta los siglos, tú eres Dios. Oiga, no va a pasar, es eterno. Nosotros tenemos de nuestro lado la eternidad por medio de Dios en nosotros. Pero nosotros mismos no la reconocemos. No podemos percibir, porque no tenemos esa búsqueda de saber quién es el Dios que nosotros servimos. Y a veces parece que fuera otro Dios, porque es el que nos convence y no se cambia con las cosas que nos dicen. Pero el Dios, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, es el que está con nosotros. No nos olvidemos, mis amados. Es ese Dios que está con nosotros. Y hay un atributo también, y es que Dios tiene soberanía. Gobierna sobre todo. Sobre todas las cosas es Él que gobierna. Nadie está por encima de Dios. Nadie. Por más que nos digan y nos digan que el enemigo, que aquello, nadie está por encima de Dios. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas domina el Señor. Ahora, amado, vamos a hacernos una pregunta. ¿Puede el enemigo saber lo que nosotros pensamos? La Biblia enseña, oiga bien,
que solo Dios conoce los corazones y pensamientos de las personas. Solo Dios. Es la Biblia que lo dice. La Biblia no dice que hay otro que pueda saber nuestros pensamientos. Hay tentaciones, hay provocaciones. Lo que pasa es, déjeme decirle, mi amado, que el Satanás, el enemigo que tenemos, es muy astuto. Y él conoce y predice el comportamiento humano. Pero no es verdad que el enemigo sabe lo que pensamos. Él puede deducir, él puede, de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos, a la forma que nosotros mostramos de ser. En Primera de Reyes 8:39 dice, tú solo conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Oiga bien, está en la Biblia. Primera de Reyes 8:39. Tú solo conoces el corazón de los hijos. Entonces, no aceptemos cuando una persona que el enemigo quiere usarlo, que lo usa para decirnos cosas, que el enemigo nos está atacando, que es mentira. Pensemos nosotros, van a haber, lógico, van a haber ataques, van a haber aflicciones, pero pensemos antes de reaccionar, ¿quién es mi Dios? ¿Quién es el que me cuida? Y no caigamos en pánico de una vez, pero analicemos, pensemos. Él nos dio el poder de razonar, de pensar, de tomar decisiones. Lo que pasa es, al no conocer los atributos de Dios, caemos en pánico porque no sabemos a quién estamos sirviendo. Se nos olvida que es todopoderoso, que Él es soberano, que su amor nos va a cubrir siempre. Aunque caigamos en pecado, su amor es tan grande que siempre nos perdona. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, oiga, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, es Él. Satanás simplemente nos vive atacando, vive inventando, haciendo cosas por el patrón de vida que nosotros mostramos y de nosotros no conocer al Dios que servimos. Salmo 1:39, del 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido mi pensamiento desde lejos. Aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy compartiendo, están en la Biblia. Y nosotros tenemos la Biblia. Y ahí lo dice bien claro. Si ese es el manual que nosotros hemos recibido para ser guiados, ¿por qué no nos llevamos de la Biblia? ¿Por qué no creemos la palabra que está escrita ahí? Es la palabra de Dios que está escrita ahí. En ninguna parte, oiga bien, en ninguna parte la escritura afirma que Satanás o los demonios pueden leer la mente o conocer los pensamientos internos de la persona. Pero él, Satanás, es muy capaz en predecir comportamientos humanos porque tiene una mente sobrenatural, eso lo sabemos. El enemigo puede observar nuestras acciones, palabras, reacciones, pero no tiene el atributo de omnisciencia que solo le pertenece a Dios. Ese atributo solamente lo tiene Dios. Entonces, mis amados, es tiempo de conocer y tener presente los principios de los atributos de Dios. Otra pregunta. ¿Conoce el enemigo los propósitos de Dios para los creyentes, para cada uno de nosotros? Porque la Biblia muestra que los propósitos de Dios son a menudo misteriosos y ocultos, incluso para los seres espirituales. Incluso, porque si leemos en 1 Corintios 2:7-8 dice, mas habla sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nunca. Nadie conoce los planes y propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Romanos 11:33-34 nos dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió? O Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová,
nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para vuestros hijos. Lo que Él revela es para nosotros. Lo que Él revela es para nosotros. Pero para tú poder tener la revelación, para tú poder tener la revelación, tienes que intimidar con Él. Buscarlo. Como dice en Mateo, buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso ese versículo es tan poderoso. Busca primero. Y como dice el mensaje de hoy, lo primero es buscar la presencia de Dios. Eso es lo primero. El reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Después todo, oiga, dice todo lo otro va a ser añadido. O sea, no nos preocupemos mientras nosotros pongamos en primer lugar a Dios. Busquemos el reino de Dios primero. Vamos a caminar bajo su protección divina. Que vendrán aflicciones, sí van a venir, porque también la Biblia lo dice. Que vendrán situaciones difíciles, sí vendrán. Porque siempre las cosas son ese proceso y ya está dicho. Lo que pasa es que nosotros no entendemos que Él no lo dijo. Él no vino a última hora a decirle a nosotros, miren, ya ustedes llegan aquí a buscar de mí, van a seguir conmigo, pero se me olvidó decirle al principio, cuando usted se entregó a los caminos, que yo lo voy a proteger. No, Él lo dijo desde un principio. Usted y yo sabemos a qué venimos a buscarlo, porque nosotros queremos estar en Él, para caminar junto a Él en la vida eterna, porque Él es eterno. Y si Él es nuestro Dios, entonces debemos estar en la eternidad con nuestro Dios, con nuestro Creador. No quedarnos, no irnos a la eternidad del infierno, sino de la vida, de la vida. Entonces, mi amado, entiéndalo. El enemigo puede intentar frustrar los planes de Dios, pero no conoce plenamente los propósitos divinos, ni puede impedir que se cumplan. No puede impedir porque es soberano. Él no puede impedirlo. Y las otras veces nos dice que el enemigo conoce los planes que Dios puso en mí. No lo conoce. Nos hace creer y nos confunden. Él es sutil, conoce el ser humano, cómo actúa, cómo piensa, eso sí, cómo se mueve, pero no los pensamientos que Dios pone en nosotros, los planes que Dios tiene para con nosotros. Pablo dice en Efesios 6:11, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Eso es lo que dice. Entonces, mi amado, el día de hoy, el Espíritu Santo quiso compartir los atributos. Se entiende que todo aquel cristiano debiera conocer y meditar y tener presente los atributos del Dios que lo creó, del Dios que lo cuida. Para que en los momentos difíciles, cuando tengamos puesto esa armadura, la armadura de Dios, esos atributos nos recuerden quién es el poderoso, el único que lo puede, el invencible, que nunca ha perdido la batalla, está de nuestro lado. Y podamos mantenernos firmes, mantenernos constantes, de pie. Amén. Entonces, mi amado, con esto voy cerrando. Según la Biblia, el enemigo no puede saber lo que pensamos, ni conocer con certeza los propósitos de Dios para nuestras vidas. Solo Dios es omnisciente y tiene acceso total a nuestro corazón y mente. Solamente Dios. El creyente puede confiar en que está seguro, muy seguro, bajo el cuidado y la soberanía de Dios. Amén. Amado, permítame, antes de cerrar, quiero orar para que todo aquello que no conocen a Jesús y para aquellos que en el Espíritu Santo lo ha añadido a una iglesia, o para aquellos que se rehúsan a buscar de Él, que se rehúsan todavía, que no han tomado la decisión, no han querido abrir su corazón para que sea el Espíritu Santo entrando en ellos. Si usted ha entendido que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le habló a su vida hoy con esta enseñanza, y le gustaría conocer y seguir a ese Dios con esos atributos, con ese poder, con ese amor, con esa santidad que nos creó y nos está buscando, que sea en este momento
en este momento, donde quiera que usted se encuentre, que pueda repetir con nosotros esta oración. Porque la palabra nos dice bien claro, Romanos 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tú que no conoces, tú que nunca has tenido ese contacto. Si hoy fue el privilegio de que el Espíritu Santo tú estuvieras o puedas escuchar más adelante este audio, ¿eh? Que seas tú que reciba lo que Él mandó para ti hoy. Entonces, si tú no lo conoces, si lo quieres recibir, solamente te pido ahí donde tú estás, repite esta oración conmigo. Jesús, hoy quiero confesar con mi boca que soy pecador, que te acepto como mi Señor y único Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y límpiame con tu sangre. Hoy abre mi corazón para que tu Espíritu Santo entre en mí y haga morada en él. Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida, pero que nunca sea borrado de él. Dios, necesito de ti, porque separado de ti, Señor, nada puedo hacer, como dice tu palabra. Gracias por borrar mis pecados. Gracias por mostrar tu misericordia. Gracias porque hoy me permite pasar de muerte a vida. Amén. Padre amado, gracias una vez más por permitirnos este privilegio de poder compartir esta enseñanza. Ponemos, Señor, en tus manos, así mismo como tú has depositado en nosotros, que todo aquel que pueda escuchar, tener el privilegio, que tú lo motives, que tú lo lleves a que él pueda escuchar este mensaje y no te conoce, entienda y reciba el mensaje que tú le has enviado, Señor, para que pueda conocerte más, para que pueda caminar como Él quiere que tú seas, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que cada uno de nosotros vayamos al arrepentimiento, todo aquel que no lo conoce. Gracias, gracias, gracias. Gloria y honra a ti sea dada. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre amado. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Espíritu Santo de Dios, que seas tú manifestándote, Señor, llegando a cada una de esas personas que necesitan escuchar la enseñanza que tú compartiste hoy, que tú pusiste en nosotros, porque eres tú. Eres tú que tienes los atributos, eres tú que eres Dios. Nosotros simplemente somos un mortal que Él usa para su gloria y para su honra, como lo usa a muchos de nosotros. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes, escuchar lo que Él deposita en nosotros para que lo podamos compartir. Sí les puedo testificar dos cosas en base a la enseñanza de hoy. El enemigo es astuto. El enemigo predice y ve el comportamiento humano. Si ustedes, cada uno de ustedes, se dedicara, lo voy a decir esto, dedicara con más tiempo, por ejemplo, a escudriñar su palabra, a predicar su palabra, ustedes van a ver cada día que Él le deposite algo a ustedes, ustedes van a sentir esas aflicciones físicamente, enfermedades que llegan a última hora, que se siente con gripe, porque Él es astuto, Él sabe lo que Dios quiere que pone en nosotros. Él se imagina que Dios nos usa, pero Él no sabe exactamente qué es lo que el plan de nosotros, dónde Él nos quiere llevar. Él no puede frustrar nunca los planes de Dios para con nuestras vidas. Porque el anhelo de nosotros debiera ser cumplir ese propósito antes del día que Él nos llame, para haber hecho la voluntad de Dios, cumplir con lo que Él puso como propósito cuando Él nos creó, porque Él lo sabe lo que puso en nosotros. Entonces, nosotros debemos de cumplir ese propósito de Dios para nuestras vidas, y ahí habremos terminado, como dice Pablo, la buena batalla, la peleamos con las aflicciones, con todas esas cosas. Pero mi amado, le quiero decir otra cosa. Cuando nos encontremos en diferentes situaciones, cuando nos encontremos en momentos de crisis, simplemente recuerden lo que Dios le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. Esa palabra es grande, inmensa, poderosa. Usted sabe que Dios le diga a cada uno de nosotros, bástate mi gracia.
Nos está diciendo que Él tiene cuidado de nosotros, que estemos tranquilos, que estemos en paz, porque Él tiene gracia para con cada uno de nosotros. Esa palabra tiene que estar cada día en nuestras mentes. Cuando nos lleguen las aflicciones, bástate en mi gracia. Así que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.